2.276 preguntas que el avatara Samael Aun Weor responde. Primera parte. Presentación. Evidentemente, en la época actual hay una nueva conciencia en los grupos gnósticos. Se pretende dejar los sectarismos, la identificación de unos con los otros y sentir una sola hermandad, unidos bajo la doctrina del Cristo rojo de Acuario, Samael Aun Weor. Dedicamos, pues, estos audios a la labor del avatara de Acuario, para que los discípulos aclaren muchas dudas y de este modo fortalezcan el conocimiento gnóstico. Es de hacer notar que se han publicado algunos libros en base a las respuestas a preguntas que obviamente le hacen los discípulos. Estos libros son Más allá de la muerte, Mirando al misterio, y si hay infierno, si hay diablo, si hay karma. Es claro que no vamos a citar bibliografía, pues estos audios se hacen en base a las preguntas que se realizan en libros y sobre todo extractadas del libro conocido como el Quinto Evangelio, que es la recopilación de conferencias del quinto ángel del Apocalipsis. Para mayores referencias, pueden visitar la fuente original en la página www.gnosis2002.com. Agradecemos muchísimo a Francisco Caparrós Pujalte por habernos autorizado utilizar su magistral obra, El Quinto Evangelio, para extractar muchas preguntas y respuestas. De la obra citada, como se dijo, se han extraído las preguntas y respuestas. Sin embargo, en algunos casos, pocos, se ha transcrito parte de la exposición del maestro Samael para que se entienda a qué se refiere la pregunta. Paz inverencial. Su amigo y hermano Antonio Fagalde Revilla. 1. Maestro, ¿por qué dice Goethe en su obra Fausto que dentro del ser humano existen dos almas, una que nos atrae a la luz, otra que nos atrae hacia las pasiones animales? Cuando ya el alma divina se une con el íntimo, siguiendo las enseñanzas que en esta obra damos, se abre ante nosotros un mar vastísimo y grandioso, porque entonces nos toca redimir el alma animal. La unión con el íntimo significa que ya completamos la evolución del periodo terrestre, pero no significa que hayamos completado la evolución. Cada uno de nuestros cuerpos internos habrá de llegar a la perfección absoluta antes de ser asimilada la conciencia de cada uno de los 4 cuerpos interiores por el íntimo. Nuestra tierra densa se sutilizará y eterizará en la llamada edad de Júpiter. Más tarde nuestra tierra estará hecha del mismo material de nuestro cuerpo astral. Mucho más tarde nuestra tierra estará hecha de la misma materia de nuestro cuerpo mental. Así pues, la humanidad no podrá tener un cuerpo etérico absolutamente perfecto, sino al finalizar aquella época etérica de nuestra futura tierra. Y nuestro cuerpo astral no habrá llegado a la perfección sino al finalizar la época de nuestra tierra hecha de materia astral. Y por último, la mente humana, que hoy en día solo está en la aurora de su nacimiento, solo habrá llegado a la perfección absoluta al finalizar aquella época mental de nuestro planeta. La conciencia anímica de cada uno de estos instrumentos
deberá ser extraída y asimilada por el íntimo cuando los vehículos hayan llegado a la perfección. Entonces el hombre se realizará como un hierofante de misterios mayores. La primera iniciación de mayores, o sea, la de la alta iniciación, es tan solo la unión del alma puramente espiritual con el íntimo. Esta alma puramente espiritual viene a ser la suma total de todos los frutos de nuestras experiencias milenarias a través de las innumerables reencarnaciones, y el que recibe la alta iniciación tan solo termina su aprendizaje en cuanto al periodo terrestre se refiere, y como es natural, cosecha sus frutos milenarios en forma de poderes y extracto divino. Este es el alma de diamante del íntimo. La segunda iniciación de misterios mayores le permite al adepto cosechar todos los frutos de la futura perfección del cuerpo etérico del hombre. La tercera iniciación de misterios mayores le permite al adepto cosechar todas las perfecciones del cuerpo de deseos del hombre. La cuarta iniciación de misterios mayores le permitirá al adepto cosechar todas las perfecciones del cuerpo mental del hombre. Hay una quinta iniciación de misterios mayores, que no nos es dado revelar, porque no alcanzamos a comprender. Así es como liberamos nuestra alma animal del fango de la tierra y del dolor. Entonces nos habremos liberado de los 4 cuerpos del pecado, y seremos un Diancoán, o sea, dioses inefables viviendo en la inmensidad del infinito. Con cada una de estas iniciaciones de misterios mayores, adquirimos la sabiduría correspondiente a cada uno de los grandes periodos cósmicos del futuro. Este mismo proceso de perfeccionamiento lo sigue la humanidad común y corriente a través de eternidades de dolor y de amargura. Cada una de estas 5 grandes iniciaciones de misterios mayores tiene también 9 grados análogos a las 9 arcadas, o iniciaciones, de misterios menores, a las cuales se refieren la mayoría de los maestros de enseñanza de misterios. Muchos estudiantes de ocultismo, tales como teosofismo, espiritismo, rosacrucismo, etc., piensan que, para llegar a ser adepto o mahatma, se necesita indispensablemente abandonar el mundo y retirarse a las cumbres nevadas del Himalaya a vivir una vida ascética, lejos, muy lejos de toda relación sexual y humana. Esos tales dechados de sabiduría, a través de sus fantasías morbosas, lo que están es buscando escapatorias de la vida real y formas de consolación para sus pietismos y vanas elucubraciones mentales, porque en realidad de verdad, el hombre solo puede unirse con su íntimo viviendo una vida intensamente vivida y practicando magia sexual con su esposa sacerdotisa. Cuando decimos nosotros que el sexo es el mismo Edén, no queremos hablar en forma simbólica, sino en forma literal y sin metáforas de ninguna especie. La luz edénica inunda los espacios interplanetarios con un color rosado encendido, lleno de átomos transformativos de altísimo voltaje, y cuando nos conectamos con la esposa sacerdotisa, atraemos hacia nuestra atmósfera individual esa poderosa luz edénica, que entonces nos sumerge dentro de su océano inefable llamado Edén. Así penetramos nosotros en ese precioso jardín de que nos habla la Biblia y nos convertimos en ángeles. La luz edénica es la agencia de todas las creaciones cósmicas del infinito, y esto fue lo que se le olvidó a Einstein cuando lanzó su teoría de la relatividad. La luz edénica es el gran agente universal de vida que manipulan los dioses para elaborar sus creaciones planetarias. 2. Maestro, al hablar nosotros de dioses, me preguntan los lectores si nosotros somos politeístas. ¿Qué dice usted a esta pregunta? Y el maestro me respondió: Decidle a la humanidad que los dioses son hombres perfectos y que cada ser humano es un dios encadenado, un Prometeo encadenado a la dura roca de la materia. Como estas contestaciones tan rápidas las daba el maestro en presencia de algunos discípulos y particulares, surgieron de inmediato preguntas a montones, y el maestro las contestaba con tanta rapidez que apenas si podíamos tomar el apunte de ellas. Y así pasamos a ustedes, caros lectores,
esas preguntas y respuestas para hacerlos partícipes de aquellos momentos tan sublimes y acertados, así para que su luz llegue hasta ustedes. 3. Maestro, el concepto que tienen todas las religiones por nosotros conocidas es que existe un solo Dios eterno e imperecedero. ¿Qué dice usted a eso? Las gentes tienen razón, porque el sistema solar en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, es tan solo la escama de la serpiente ígnea de un gran ser al cual rendimos la misma adoración que rinden los átomos de nuestros propios cuerpos individuales al yo del hombre, es decir, al íntimo. 4. Maestro, ¿por qué la mayoría de las gentes, al hablar con uno, se interesan tanto por saber si uno cree o no en tal o cual cosa? Las gentes preguntan así por temor a perder sus propias creencias, dentro de las cuales se hallan enjauladas las mentes de tantos y tantos místicos enfermizos, llenos de pietismos y mojigatería antiquísima. Hoy no se trata de creer o no creer en tal o cual cosa. Lo que se debe es comprender y discernir con el escalpelo de la crítica, para desnudar las cosas de sus valores y ver qué es lo que tienen de real. Las creencias son formas muertas, costras duras, a las cuales se apegan los beatos y los débiles. 5. Maestro, ¿por qué a muchas gentes las oye uno hablar en la forma siguiente? Hombre, a mi religión pertenecieron mi padre, mi madre y todos mis antepasados. Así que ¿para qué ponerme a pensar sobre otros sistemas para buscar a Dios? No se preocupe usted por eso, amigo mío, porque eso me indica a las claras que usted todavía vive pendiente del qué dirán. Esas pobres gentes de las que usted me habla deben merecerle a usted compasión, pues ellas no son culpables de su pereza mental. Lo que sucede es que a esas pobres gentes viven una vida puramente instintiva y solo les interesa comer, dormir y divertirse. Ellos todavía no piensan y se aferran a tales tradiciones de sus familiares precisamente para evitarse el trabajo de pensar. Ellos viven tranquilos, contentos con su vida puramente instintiva y animal. 6. Maestro, ¿por qué usted se presenta tan humilde? Y hasta a mí mismo me llama la atención, ya que estoy acostumbrado a una vida social distinta. Y el maestro me respondió: Se equivoca usted, amigo mío, en su pregunta, porque yo jamás me he presentado humildemente ante nadie, ni tampoco me presento con orgullo, vanidad ni ostentación. Lo que sucede es que yo vivo una vida sencillamente natural, sin artificio de ninguna especie, pues estoy sumamente ocupado en el trabajo de mis propias realizaciones internas y, por lo tanto, no me queda tiempo para preocuparme por el qué dirán. 7. Maestro, ¿usted por qué ataca tan fuertemente a los directores de otras escuelas, tales como la de Rojas, Cherensi, Amorc de California, teosofistas, espiritistas, etc., si ellos no se han metido con usted? ¿O es que usted intenta monopolizar el conocimiento y la verdad? Su pregunta es capciosa, amigo mío, y entiendo que a usted como que le molesta esto. Tendré que decirle a usted, a propósito de sus preguntas, que todos los miembros de las escuelas que usted menciona están fastidiados con mis ataques, y ellos tienen razón de estar fastidiados porque no hay cosa que más duela que la verdad. Y precisamente ellos se sienten ofendidos cuando yo les quito lo más sagrado que ellos aman, esto es, el velo con que se tapan, la frazada con que se cubren sus propias corrupciones morales. No es que yo pretenda monopolizar el conocimiento, lo que quiero es precisamente lo contrario, y por eso ataco porque la verdad no se puede monopolizar, y los miembros de todas estas instituciones no solamente han querido monopolizar la verdad, sino también la han mercantilizado. 8. Maestro,
¿A usted no le da pena abordar el tema sexual tan escuetamente? ¿No se avergüenza que lo tachen de pornográfico? Al que debiera darle vergüenza es a usted por hacerme esa pregunta. Esa pregunta me revela a las claras que usted debe ser un fornicario, pues para el puro todo es puro, y para el impuro todo es impuro. Si a mí me diera vergüenza tratar sobre los problemas sexuales, ello denotaría a las claras que yo también estaría sucio internamente. Mas como estoy limpio, hablo con la naturalidad con que puede hablar un niño sobre lo que es natural. ¿Y qué? 9. Maestro, muchas gentes desearían la cárcel para usted en obediencia a lo que usted enseña. Y el maestro respondió: Pobres gentes, amigo mío, no saben lo que tienen entre sus manos. Mis obras sobre el matrimonio perfecto y la revolución de Bell son para formar una raza de dioses. En ellas le entrego a la humanidad lo que jamás nadie le había entregado, las llaves mismas del Edén. Pero ya ve usted, amigo mío, que todos los redentores mueren crucificados. La ingratitud es la moneda con que paga el demonio. Todos los hermanos mayores de la humanidad han recibido las peores infamias como pago a sus sacrificios. Cristo murió crucificado, Sócrates envenenado con cicuta, Apolonio de Triana encarcelado, Juana de Arco quemada en la hoguera, Simón Bolívar, libertador de 5 repúblicas de nuestro continente, pasó los últimos días de su vida casi en la indigencia, triste y decepcionado, y no lo albergó en su casa ninguno de los colombianos por los cuales él se sacrificó, sino precisamente uno de los enemigos contra los cuales él combatió. Gandhi, el gran Mahatma, libertador de la imponente y majestuosa India, murió asesinado a bala por uno de sus propios compatriotas, por uno de sus mismos libertados. Así pues, amigo mío, para mí sería un honor ir a la cárcel y hasta el cadalso, si fuere necesario, para salvar al mundo del dolor y de la amargura. Sepa usted que estoy dispuesto a sacrificarme por la humanidad, hasta dar la última gota de sangre con tal de iniciar la nueva era de Acuario. Maestro, ¿a usted le agrada el comunismo? Amigo mío, entiendo que su pregunta es capciosa. Con ella intenta usted una de dos: o confirmar sus opiniones políticas, si usted es comunista, o buscar un arma política para combatirme, si usted no es comunista. Debe usted saber que felicidad verdadera no se encuentra dentro de ningún sistema político. El comunismo, como ensayo de la mente embrionaria de la actual humanidad, cumplirá únicamente su misión embrionaria, pero cuando la mente humana deje de ser embrionaria y madure, entonces el comunismo fracasará talmente, como han fracasado todos los sistemas políticos de la humanidad. Ya verá usted cómo Rusia, después de que gane la gran batalla, se dividirá a sí misma por una revolución política interior, y así sucederá que los cimientos del edificio comunista se quebrarán y el edificio irá al suelo. Perdone, maestro, que lo interrumpa, pero es que me deja perplejo. ¿Cómo es eso de que Rusia gane la presente batalla política y luego caiga dividida por ella misma, después de haber triunfado? Y el maestro prosiguió: Caballero, parece que usted no hubiera estudiado historia universal. Lea a César Cantú para que se instruya un poco. ¿No fue acaso el viejo Egipto de los faraones cuna de una poderosa civilización en la cual bebieron Solón, Pitágoras, Heráclito de Éfeso, Aristóteles, Plotino, Parménides y muchísimos otros? ¿No fue acaso Egipto la luz de Grecia, de Persia, de Asiria, de Roma, de Troya, de Cartago, de Fenicia, del Ática, de la Macedonia, etc.? Y sin embargo, siendo cuna de esta antigua civilización del signo zodiacal de Taurus, siendo la piedra fundamental o cimiento de esta antiquísima cultura,
que databa de época remotísima? ¿No recuerda usted del acontecimiento de Marco Antonio y Cleopatra? ¿Ignora usted la decadencia que minó los cimientos de esta arcaica civilización? ¿No se dividió a sí mismo el Egipto? ¿No fraguó dentro de sí misma y con luchas intestinas su caída? ¿No fueron sus mismos hijos quienes corrompieron su propio pueblo? ¿No fueron ellos quienes inconscientemente le prepararon la entrada a Darío, rey de Persia? ¿Y Jerusalén, la ciudad querida de los profetas, el imperio del viejo Salomón, acaso no fue ella misma aquella que apedreó a sus propios profetas y se arruinó a sí misma con guerras intestinas entre las 12 tribus de Israel, después de haber fundado una poderosa civilización entre los países de la Media, la Persia, la Etiopía, con esas ideas luminosas que brotaban desde las cumbres de Sión? ¿Cree usted, acaso, amigo mío, que Nabucodonosor, el poderoso rey de Babilonia, hubiese podido asaltar la sagrada ciudad de los profetas y el templo de Salomón si los propios hijos de Judá no se hubiesen corrompido? ¿Cree usted acaso, amigo mío, que el rey Darío de Persia hubiese podido destruir a Babilonia y matar a Baltasar, hijo de Nabucodonosor, si éste y su pueblo no se hubiesen corrompido? Oh, amigo, usted está crudo en historia, pero yo le diré a usted que el Mene Mene Fares Ufarsin, o sea, el Mene Tesel Fares, como figura en las escrituras, que escribió el ángel en el encelado de la pared, tras los resplandecientes candelabros de oro y plata, en el fastuoso banquete de Baltasar, se podría también aplicar a Rusia y a Roma. Ya verá usted, amigo mío, comprobará esta profecía dentro de algún tiempo. 11. Pero dígame, maestro, ¿cómo definiría entonces en realidad al comunismo? Y el maestro continuó. El comunismo no es más que un puente podrido entre dos eras, una que agoniza y otra que quiere nacer. 12. Bueno, maestro, ¿qué gana usted con echarse medio mundo de enemigo? El amigo parece que está mal de situación económica y por eso me hace esa pregunta. Yo a mi vez le preguntaría a usted, ¿qué gana con hacerme esa pregunta? Y el sujeto manifestó. Pues realmente yo no gano nada con la pregunta, y si la hice es porque me admira que usted, conociendo a fondo la humanidad, se esmere tanto por ella. Y el maestro continuó. Amigo, usted no tiene por qué meterse en mi fuero interno. Usted nada gana con saber lo que gano yo. Lo que le interesa a usted saber es lo que gana usted con mis enseñanzas. Yo le aseguro, amigo mío, que el que da recibe, y mientras más se da, más se recibe. Esto es una ley que se la puede aplicar usted a sí mismo. 13. Maestro, ¿por qué las gentes, cuando leen sus enseñanzas, lo único que no se explican es el por qué usted con sus enseñanzas, que son tan admirables, indique que con los mantras o vocalización de sonidos sirven para despertar dormidos centros internos, y por ello se burlan de esas enseñanzas? Amigo mío, esas pobres gentes son ignorantes, y usted debe saber muy bien que la ignorancia es atrevida. 14. Maestro, ¿por qué las gentes se esmeran más por la vida urbana, la vida de la ciudad, que por la que usted dice y enseña? Esas pobres gentes tienen razón, porque la vida urbana les ofrece comodidades, dinero, placeres, vicios, juegos, amistades, vida social, oír hablar mal de los demás y, en fin, todo aquello que es grato para ellos. En cambio, en mis enseñanzas no les ofrezco nada de esto. Por ello es por lo que es más fácil y más cómodo el camino negro, porque es ancho y lleno de vicios y placeres. Precisamente la misma pregunta que usted me hace nos explica a las claras
¿Por qué fracasó la evolución humana y cayó la humanidad en el abismo del dolor y la amargura?